Bueno, buenas noches a todos los que ya se están conectando. Vamos a esperar un momentico a que se conecten más personas y a que esté también Joana con nosotros. Listo, ya casi. Vale. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? ¿Me escuchas bien? Sí, Ah, súper bien. Ujú. súper. ¿Cómo Bueno. vas? Bueno, entonces vamos a comenzar. Para los que no conocen a Joana, ella es, bueno, una nutricionista muy pila y además amiga mía, que la quise invitar hoy porque como estamos en nuestro mes de ansiedad y de hablar de todos los temas de la ansiedad, me pareció importante que también abordáramos el tema de la ansiedad con un enfoque nutricional, porque definitivamente en nuestro cerebro y nuestras emociones dependen, como todo, de lo que comemos y cómo comemos. Entonces me pareció interesante que pudiéramos hablar de este tema y por eso pues la invité. Así que hoy vamos a hablar de nutrición y alimentación. Lo voy a poner aquí porque ay, no puedo. A veces preguntamos otras cosas y nos desenfocamos del tema particular. No puedo. Bueno, allá. Entonces, hoy es ansiedad y alimentación. Bueno, la idea es que para comenzar vamos a intentar como volver a puntualizar sobre el concepto de ansiedad y como para enfocarnos un poquito en, en este concepto y luego vamos a ir abordando algunas preguntas que nos hicieron y unos conceptos importantes también desde la área de nutrición. Entonces, bueno, lo primero que quiero recordarles es que la ansiedad, en términos generales, la ansiedad es una emoción que todos los seres humanos tenemos, todos los seres humanos vivimos en algún momento de nuestra vida o en muchos momentos de nuestra vida y que es una emoción normal y que además de ser normal es útil para muchas cosas, entre otras, alertarnos en situaciones que implican cierto grado de peligro. Se diferencia de los trastornos de ansiedad cuando esa ansiedad, esa emoción, afecta nuestra funcionalidad, es de características desproporcionadas o no se relaciona con el evento o con la situación que debería alertarnos. Esa es la línea que diferencia lo que es una emoción normal de un trastorno como tal. Entonces, hoy vamos a hablar, seguramente algunos temas tocan la ansiedad como emoción normal y otros como el trastorno como tal. Entonces, la idea es que como nuestro cerebro es el que de alguna manera gestiona la ansiedad las emociones en general, y en este caso la ansiedad, eh, y al igual que todos los órganos de nuestro cuerpo, nuestro cerebro depende de la nutrición que le damos. Entonces vamos hoy a revisar un poco algunos de los roles que tienen ciertos nutrientes en la gestión de nuestra ansiedad y el impacto que tienen en algunos de estos síntomas. Antes de contestar algunas de las preguntas. Entonces, no sé, yo si tú quieras agregar algo antes de que empecemos como a entrar en materia como de nutriente por nutriente, de los que se involucran o no sé si quieras agregar algo más. Pues adicional como a lo que mencionabas también agregar o ampliar más porque lo mencionaste y era el tema de qué
lo que muchas veces interfiere dentro de la alimentación no es lo que comemos, es la forma también muchas veces como incluimos ciertos alimentos, ¿cierto? De alguna manera las deficiencias que tenemos de grandes grupos de alimentos o incluir esos grandes grupos de alimentos, pero en una menor proporción pueden disparar, ¿cierto? Digamos que toda esta relación que tiene muchas veces la ansiedad con la alimentación, o lo que muchas veces, que lo vamos a aclarar también a lo largo de este live, las personas sienten como ansiedad ¿sí? Pueden incrementarlos. Y puntualmente, digamos que por dar un ejemplo así suelto, el tema de los carbohidratos, ¿cierto? A pesar de que se incluyan o no se incluyan, de alguna manera pueden llegar a desencadenar esto. Entonces también está tanto en la cantidad de los nutrientes de acuerdo a los requerimientos que cada persona tenga. Ahora que tocas ese tema, creo que también es importante puntualizar que muchas veces la gente confunde el término ansiedad como con antojo, ¿sí? Exacto. Única y exclusivamente la ansiedad con temas relacionados con la comida. Y en realidad la ansiedad poco se relaciona con las ganas de comer. Cuando está relacionada la ansiedad con las ganas de comer o con el hambre, probablemente es porque estamos gestionando inadecuadamente esa emoción que se llama ansiedad. Pero, sin embargo, mucha gente le atribuye esa ansiedad o esa voracidad o esos antojos, ese nombre de ansiedad, que digamos que no es correcto, pero nos dimos cuenta de muchas de las preguntas que nos hicieron que había esta confusión. Lo otro es que es claro que en las personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, la ansiedad es una de las emociones más frecuentes, ¿sí? Porque hay el miedo a comer, el miedo a ganar peso y porque hay comorbilidades con trastornos ansiosos. Sin embargo, no es lo único que hay en los trastornos de la conducta alimentaria. Y también llegaron muchas preguntas en relación con eso, probablemente pues porque nos han oído hablar mucho del tema y seguramente algunos de los temas que toquemos hoy van a ayudar, pero no es como tal el centro de este live el día de hoy. Sin embargo, la ansiedad es una emoción y es un trastorno que está muy frecuente en los trastornos de la conducta alimentaria. Pero no tener ganas de comer algo, vuelvo y puntualizo, no tiene que ver necesariamente con ansiedad. Eso puede ser muchas veces un antojo. O simplemente ganas, ¿no? Como es que muchas veces las personas dicen, es que me da como esa ansiedad y es como ganas de comer algo, ¿no? O hambre. O hambre. ¿Sí? Tengo hambre y hambre es hambre. Hambre es diferente de ansiedad, ¿verdad? La ansiedad es una emoción que todos de alguna manera sabemos identificar porque es como un miedito, como un temor, como una inquietud, ¿cierto? Y todos en algún momento hemos sentido esa inquietud o esos nervios, digamos así de alguna manera. Bueno, uno podría decir que todos los nutrientes de una u otra forma tienen que ver con el manejo de las emociones y particularmente de la ansiedad. Sin embargo, vamos a hablar de algunos puntualmente. ¿Te parece? Vamos como unos de los que son como más conocidos y es todos estos, los ácidos grasos poliinsaturados o los omega 3 que son muy famosos por tener muchas ventajas a todo nivel, ¿no? Que son, en verdad, como todos los nutrientes, todos tienen una utilidad a nivel orgánico, solo que algunos tienen un mayor o menor impacto, ¿verdad? Así es. Los ácidos grasos, o sea, todas las grasas de cualquier tipo, en general, tienen mucho que ver con la formación del cerebro y con el funcionamiento del cerebro. Porque el cerebro, aunque no lo creamos, en buena parte es grasa. Entonces, para que nuestro cerebro funcione bien, necesitamos que tengamos una buena ingesta de grasas de diferentes tipos. Ya seguro Joana nos aclara cuáles son los tipos de grasas y en dónde los conseguimos. Y también para el funcionamiento de las hormonas
Y las hormonas tienen mucho que ver con nuestro estado de ánimo. Entonces, digamos que las grasas tienen un rol importante. Y muchas veces en las dietas, en las mal llamadas dietas, eh, lo que restringimos más que todo son las grasas, entonces podemos estar generando vacíos que pueden afectar nuestro estado de ánimo. Así es, exactamente. Entonces, dentro de las grasas, como tú mencionabas, tenemos el omega 3 y el omega 6, que son los más conocidos, que usualmente se encuentran en semillas. Si nosotros nos ponemos a ver las semillas como de linaza, las semillas de ajonjolí, las semillas de calabaza, son usualmente semillas que vienen acompañadas o están componiendo pues un pan de semillas, pues como un multicereal o en una ensalada o haciendo parte, por ejemplo, de un pureo de una, digamos que por macerados, haciendo, no sé, una salsa, un tajín, ¿cierto? Y esos son los alimentos que, como decías, suelen ser restringidos, tipo carbohidratos o tipo salsas o untables o aditivos. Adicional a eso tenemos también pescados grasos, como los pescados como el salmón, que usualmente las personas tienen el temor, si es, bueno, ya es gusto diferente, aquí es súper importante tener en cuenta, pero el temor a la piel de los animales, a la piel, por ejemplo, del salmón, y ahí también se encuentra, no por decir que se encuentra todo el omega 3, o sea, no es que ahí se encuentren los aceites esenciales, también se encuentra en la carne, como en la pulpa, ¿cierto? Pero también suelen ser alimentos que nosotros encontramos que usualmente tienen mayor porcentaje de restricción o el secar los alimentos, a pesar de que no se quita mucho digamos que la grasa al secarla y esto, pero sí suelen ser alimentos que pueden ser o pueden quitarse totalmente o restringirse en su mayor parte. Adicional a esto también tenemos los alimentos enlatados, por ejemplo las sardinas o el atún, que pues también están súper satanizados y yo digamos que pienso que la industria alimentaria tiene grandes beneficios y es obviamente que ha logrado buscar, por ejemplo, estos alimentos que nosotros de pronto o la población no tiene tanto acceso a un atún de fresco, ¿cierto? El poderlo tener una lata de atún puede ser una alternativa o las sardinas pueden ser una alternativa para incluir ese tipo de aceites, pero pues como son tan satanizados los alimentos procesados o ultra procesados, obviamente pues no voy a basar mi alimentación a partir de nadie se come una lata de atún 2 veces al día durante los 365 días del año, no, ocasionalmente variándolo con otras fuentes de proteína, sea animal o vegetal. Pero entonces al tener esto súper, yo solamente como comida orgánica, real, que es uno de los términos que más se está escuchando ahora, comida real, bueno, todo esto hace que tengamos digamos que una gran deficiencia de estos nutrientes. Uh-huh. Así es. Entonces podemos tener acceso a los ácidos grasos y al omega, no necesariamente en cápsulas, porque a veces creemos que es la única forma de ingerir estos nutrientes, y que además es costoso, sino que los podemos comer en el día a día en alimentos que están ahí a los que tenemos acceso todo el tiempo y variados, ¿no? No es solamente en un grupo, en un tipo de alimentos, sino en diferentes grupos. Exacto. Además, otra cosa importante es que el omega 3 y los ácidos grasos, los ácidos poliinsaturados, tienen un impacto en la salud cardiovascular. Y la salud cardiovascular, a su vez, tiene un impacto en las enfermedades ansiosas. Si yo tengo problemas cardiovasculares a nivel cardíaco, de hipertensión o de otro tipo, puedo tener asociado trastornos de ansiedad. Entonces, en la medida en que yo tengo una mejor salud cardiovascular, y una mejor salud vascular cerebral, voy a tener una mejor regulación de mi ansiedad y de mis emociones. Entonces, fíjense que una cosa de alguna manera va llevando a la otra, ¿no? Exacto. Bueno. Ahora, si quieres, hablamos por ejemplo, el grupo de las vitaminas, particularmente de la vitamina B y todas sus variedades. Okay. Como la vitamina 6, la B6, la vitamina B12, el ácido fólico y la niacina, bueno, todas las de ese grupo.
Ujú. Bueno, estas vitaminas también se suelen, si bien se suelen encontrar en hojas, digamos que en hojas verdes, también se suelen encontrar principalmente en cereales, nuevamente en carbohidratos, en cereales de tipo integral, en avenas, en trigo, en cebada, que volvemos a lo mismo y es que son alimentos que son súper satanizados y que los carbohidratos, ojo, se incluyen o se deben incluir en menos proporción y sí pueden llegar a desencadenar en muchas ocasiones. Si me están escuchando, me pueden, por favor, indicar si me escuchan. Veo que Jimmy se fue. Oh, ¿Si me escuchas bien? no, no, Ya. sí, yo estoy escuchando. Ah, bueno. Sí, sí. Entonces, muchas veces estas vitaminas, como les decía, también se encuentran en cereales fortificados. Hay otro ejemplo puntual del tema de industria y es que han sido cereales que tienen una adición, por ejemplo, de ácido fólico. Han sido una... ¿Aló? Hola. Hola. Ay, sí, estoy congelando. Sí. ¿Me están escuchando bien? ¿Me Hola. pueden... ¿Sí me escuchas bien? Yo te escucho bien, pero sí me estoy congelando yo a veces. Sí. Pero bueno, dale. Ahí parece que estamos otra vez. Bueno, vale. Entonces, todo eso también se encuentra en legumbres, por ejemplo, en frijoles, lentejas o garbanzos, que tienen un buen aporte. ¿Aló? Hola. Ahí dicen que te están escuchando bien. Ah, bueno, es que yo no, yo como que no sé, o no sé si soy yo. No, pero dale. Bueno, entonces, estas vitaminas se encuentran en cereales integrales, también se encuentran en leguminosas, frijoles, lentejas o garbanzos. Tenemos la niacina, por ejemplo, que también se encuentra en huevos. El huevo, la niacina y la vitamina B5 son vitaminas que usualmente también se encuentran en el huevo y el huevo, al ser un alimento que también es súper satanizado, pues tenemos unas deficiencias de estos alimentos, como no comer huevo, o comerse solo la clara y no la yema. Todo eso también está ligado a esas posibles deficiencias nutricionales que podemos ir haciendo. Porque fíjense que por no incluir huevo, uno dice, ay, pues no huevo, pues incluye otras cosas. Puede que sí, pero usualmente en muchas dietas que nosotros en nuestro día a día de trabajo nos encontramos y son estas dietas de tipo restrictivas que quitan grandes grupos, otras opciones muy pequeñas, sí muchas veces puede tener unas deficiencias porque como quitan grandes grupos, ahí no solamente están quitando el huevo. Si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, las fuentes de vitaminas, de pescados, huevos, carnes y vegetales ricos en almidón, ¿cierto? O carbohidratos, como la papa o el arroz. Entonces, si nosotros vemos, si en una dieta dicen, quite el arroz, quite la papa, quite el huevo y quite toda proteína de origen animal, ¿con qué me quedo? Entonces ahí estoy generando probablemente sí una reserva, una mínima reserva de estos alimentos basados en esta restricción de alimentos puntualmente. Cuando nosotros también vamos a ver hacia la vitamina B6, B7 y B8, que está perteneciente pues como a este gran grupo, tenemos que tienen unas deficiencias importantes cuando tienen un bajo aporte de grasas en nuestra alimentación, asimismo de proteínas y de carbohidratos nuevamente. Entonces es cuando nosotros vemos que los carbohidratos no solamente juegan un papel importante en aporte energético, en aporte de harina, como de energía, por decirlo de alguna manera, sino también nos aportan micronutrientes, que eso hace parte, y creo que puntualmente desde el tema, como tú lo decías ahora, en el funcionamiento cerebral, en el funcionamiento cardiovascular, en todo, tiene una implicación orgánica en todo lo que tú explicabas ahora, ¿no? Sí, total. Es que todos los alimentos, como tienen tantas cosas, los alimentos no son una sola cosa. Entonces, Exacto. digamos como que
si nos privamos de alguno de los alimentos, no es que perdamos un solo o un carbohidrato o proteína, sino que perdemos un montón de cosas. La vitamina, todo el grupo de la vitamina B y todos sus variantes, por ponerlo de alguna manera, tienen que ver mucho con la síntesis y el metabolismo de la serotonina y algunos otros neurotransmisores. Y la serotonina es un neurotransmisor finalmente que está más involucrado en términos de ansiedad y depresión. Entonces, fíjense que si nosotros no tenemos alimentos que tengan fuentes de vitamina B, pues no vamos a poder producir por nuestros propios medios serotonina y vamos a tener que recurrir a medicamentos que nos ayuden a funcionar mejor ese neurotransmisor. Entonces, fíjense que es muy, muy, muy importante, particularmente la vitamina B6 que ayuda en el metabolismo y en la síntesis, como en la utilización del triptófano para producir serotonina. Entonces, ya sea por una u otra forma, la vitamina B tiene muchas implicaciones en el funcionamiento cerebral, como decíamos. Antes, como la vitamina C y la vitamina E. La vitamina C es una vitamina hidrosoluble, es una vitamina que se encuentra puntual en frutas, en verduras, es un antioxidante importante, que usualmente también se puede, digamos que las verduras no están tan satanizadas, pero muchas veces las frutas sí. Entonces, al disminuir el consumo de frutas, podemos llegar a disminuir la cantidad de vitamina C, que puntualmente es un alimento que pocas veces se ve una deficiencia, es un nutriente que pocas veces se ve deficiencia de vitamina C, muy, muy pocas veces, pero tenemos que tener en cuenta que hace parte y juega un papel muy importante dentro de todo lo que tiene que ver con la capacidad antioxidante y de cicatrización en nuestro cuerpo, ¿no? Sí, otra cosa importante de los antioxidantes es que, bueno, también tienen un rol dentro de la salud cardiovascular, como decíamos, de los ácidos grasos, y asimismo, pues un impacto en la salud mental. Y lo otro es que tienen que ver mucho con la regulación y el equilibrio de digamos, nuestras anormalidades de respiración. Y todos sabemos que nuestra normalidad en la respiración nos permite una buena forma, digamos, de estabilizar o regular de ciertas sustancias durante una mala respiración, podemos regular de alguna manera nuestra ansiedad. Ok. Que es muy útil para el manejo de la ansiedad, sobre todo de situaciones puntuales de ansiedad. ¿Verdad? Ok. Bueno, Y la vitamina E también es un antioxidante, ¿no? Es una vitamina liposoluble y tiene el papel lo mismo de lo que acabas de explicar de antioxidante. Bueno, otro grupo es todo lo relacionado con el hierro y los síndromes anémicos, ¿no? Porque todos conocemos las personas que tienen anemia, primero están débiles, están irritables, tienen problemas de concentración, fatiga, apatía, y digamos todos estos síntomas que hacen parte de la esfera mental, pero que tienen que ver indiscutiblemente con una malnutrición a expensas fundamentalmente del hierro y de otras situaciones que producen síndromes anémicos. Entonces, siempre tenemos que tener fuentes de hierro para tener una buena salud a ese nivel. Exactamente. Y el hierro se encuentra en cereales también fortificados. Digamos que para Colombia nosotros tenemos una regulación de algunos alimentos de consumo frecuente, como es la harina de trigo, por ejemplo. Si ustedes ven, la harina de trigo está fortificada con hierro. Y cuando decidimos también eliminar el consumo, el hierro es un alimento sensible, por decirlo de alguna manera, es un alimento que para nuestra población colombiana tiene un riesgo digamos, tiene una deficiencia de este micronutriente y se ven muy expuestos en poblaciones vulnerables, digamos que la población
ya en un estado, por ejemplo, en un estado de gestación aumentan sus requerimientos, en los niños aumentan sus requerimientos, entonces es población que también tenemos que tener mucho cuidado con la alimentación, el incluir estos alimentos que por salud pública se han fortificado y adicional los que son propios o son fuente, digamos que principal es un alimento fuente de hierro por sí, como pueden ser las vísceras, como pueden ser las carnes rojas, pueden ser las lentejas también. Entonces ahí es muy importante ver porque también nuevamente volvemos a que la carne roja pues está un poco satanizada sin decir que se tiene que consumir todos los días y que pues si ya no es preferencia de la persona no consumirla, está ok, pero buscar en otros alimentos nutrientes importantes de hierro no necesariamente una persona vegetariana o vegana con una alimentación organizada por una nutricionista bien llevada, tiene que tomar una suplencia de hierro. Solo hay que hacer unas buenas combinaciones para poder adquirir este nutriente a partir de alimentos, pero sin restricciones, porque si estamos quitando la carne roja por alguna razón, lo que sea, pero tenemos restricción, por ejemplo, de algunos otros alimentos que son una fuente importante, pues empezamos a tener deficiencias del hierro, como mencionabas. Es que definitivamente tenemos que comer de todo, entre más variado mejor, porque tenemos más chance de Claro, encontrar nutrientes de así todo. es. A veces pensar que los nutrientes se dividen solamente en carbohidratos, grasas, proteínas, es como tonto, porque en realidad hay demasiados tipos de nutrientes y todos son indispensables y de alguna manera unos son indispensables para que los otros funcionen o los otros se puedan absorber o los otros se puedan utilizar. Entonces, no, por más, digamos, sana o mal llamadamente sana o limpia que sea una comida, no nos garantiza que podamos recibir y utilizar adecuadamente todo lo que comemos. Entonces, la nutrición tiene que ser variada, en adecuadas cantidades, en adecuadas frecuencias, para que pueda ser útil y para que nos ayude, no solamente para el tema del que estamos hablando hoy, sino pues para muchísimos temas en general. Y entonces ahí podemos incluir todo el tema de muchos temas, o sea, podríamos hablar de muchos nutrientes como el zinc, el magnesio, pues en general todos. Pero digamos que hablamos de algunos que son los que tienen mayor impacto porque tienen, digamos, una afectación a nivel cerebral y cardiovascular, que son, digamos, y respiratorio, que son los sistemas que más interfieren en la regulación de la ansiedad. Sin embargo, todo nuestro cuerpo tiene que estar funcionando adecuadamente para que podamos modular mejor nuestra ansiedad. Ahora, no sé si quieras agregar algo más ahí o empezamos a hablar de algunos suplementos o alimentos adicionales que tienen de alguna manera uno u otro impacto en la ansiedad, Pues desde la parte ¿no? nutricional, creo que está cubierto como las deficiencias que podríamos llegar a tener. Me uno al tema de, es muy importante la variedad y el ver la nutrición únicamente como estos son, hay que contar macros, que también es una tendencia, ¿no? Contar macronutrientes, carbohidratos, grasas, proteínas. Nos olvidamos de los alimentos también importantísimos que teniendo la cantidad de carbohidratos, de proteínas y de grasas controladas, si no tenemos los micronutrientes adecuados, no logramos una nutrición completamente acorde con los requerimientos y con las necesidades de cada uno. ¿Mm? Así es, así es. Sí, por eso es que entrenarnos en nutrición simplemente con leer algunos artículos no nos ayuda del todo, porque en realidad se necesita saber muchísimo del detalle del funcionamiento del cuerpo humano para saber adecuadamente qué debemos comer y cómo lo debemos comer, ¿cierto? Para eso se Yes. necesita Sí. saber mucho, ¿sí? Sí, Bueno, claro. hay otra cosa importante en nuestro cuerpo que también depende de nuestra nutrición y es la microbiota intestinal. Y cuando hablamos de la microbiota intestinal estamos haciendo referencia a una gran cantidad de microorganismos, entre otros bacterias que se encuentran en casi todas partes de nuestro cuerpo, en la piel, pero fundamentalmente en el intestino y entre otras muchas funciones que tienen esas bacterias, digámoslo así, buenas de nuestro cuerpo, está producir muchas cosas que van a ser útiles para producir la serotonina. Entonces, Ujú.
a la larga casi que nuestro segundo cerebro o más es el intestino, es el segundo o el primer productor de serotonina, es el intestino y se produce a expensas de que tengamos una adecuada microbiota. Ahora, si tú nos enseñas un poco cómo tener una adecuada microbiota a partir de nuestra buena nutrición. Claro que sí. Lo primero es tener una variedad de nutrientes, ¿cierto? Entendiendo esta variedad de nutrientes es también aportar nutrición para esos microorganismos que nosotros tenemos a nivel, pues digamos, de cuerpo, pero como puntualmente lo estás haciendo a nivel intestinal, ¿cierto? Entonces, si no tengo los nutrientes necesarios para nutrir mi cuerpo, o sea, para que el corazón funcione, para que el cerebro funcione, para que todos los órganos importantes, vitales funcionen, empiezan a restarse y es como yo muchas veces lo explico como un arbolito, ¿cierto? Como una extensión. Entonces, hay algunas extensiones de esas que se mantienen prendidas, pero algunas veces se apagan y ustedes ven que se dañan. Lo mismo pasa, aquí se va apagando y va diciendo, ojo, esto me está gastando mucho, no estoy teniendo los nutrientes esenciales y necesarios para mantener mi funcionamiento vital. Entonces, olvídese de hacer una buena digestión, olvídese de llevar los nutrientes a nivel enterocito o colonocito, que son las células que tenemos en nuestro, digamos que las células propias funcionales que tenemos a nivel intestinal, del intestino delgado, intestino grueso, ¿cierto? Y de esta manera, pues no nos nutrimos bien y no hacemos que ese proceso de nutrición a nivel intestinal continúe, tanto de reabsorción de nutrientes, el medio en el que estos microorganismos deben estar, idealmente, pues no esté. Entonces no vamos a tener una adecuada formación y mantenimiento, sobre todo en nuestra microbiota intestinal. Si a eso le sumamos que tenemos otros síntomas, por poner un panorama de un trastorno de la conducta alimentaria, que sé que has venido trabajando contenido este mes y ahora estás en el tema de ansiedad, por venir conectando un poco también, si a nuestra microbiota intestinal, perdón, ahí lo que vamos a tener es una ausencia de microbiota intestinal o una, digamos que una disminución, por decirlo, en esta cantidad de nutrientes que podemos tener, ¿sí? Digamos que los micro correcta nutrición en este sentido, y digamos que en términos generales podríamos explicarlo así. ¿Me escuchas? Sí. Ok. Yendo un comentario que me parece importante parar aquí para leerlo y es, personalmente sufro de ansiedad generalizada y mi psiquiatra dijo que la alimentación no tenía nada que ver. ¿Qué cosas debería eliminar de la alimentación? Bueno, fíjate que hoy estás aprendiendo que la alimentación sí tiene mucho que ver con la ansiedad, ¿sí? Tiene todo que ver, ¿sí? Porque nuestra salud mental, así como nuestra salud física, depende de nuestra nutrición. En realidad, uno no tendría que eliminar nada de la alimentación, todo lo contrario, hay que incluirlo todo, todos los tipos de nutrientes, todos los tipos de alimentos y todos los tipos de preparaciones. En realidad no hay nada que eliminar. Ahorita vamos a hablar de algunas cosas que se deben evitar o regular, pero en realidad lo que hay que hacer es comer bien y nutrirte bien, digamos. La conclusión es la nutrición y la alimentación sí tienen que ver mucho con la ansiedad. Un poco para contestar esa pregunta que me pareció como muy interesante. Entonces, de alguna manera, para lo de la microbiota, sí es importante que, así como nos nutrimos bien, nutramos de alguna manera esas bacterias buenas que hay en el intestino que nos ayudan para muchísimas cosas, entre otras, para producirnos nuestros neurotransmisores que regulan nuestra ansiedad. Y hay muchas formas, como decía Joana, de poder tener regulada nuestra microbiota. Bueno, otro tema de los suplementos nutricionales, que en realidad no son suplementos, sino que son sustancias que nuestro cuerpo produce, como por ejemplo la melatonina. La melatonina que en muchas ocasiones las personas la consumen de manera adicional, particularmente cuando hay alteraciones del sueño, por decirlo de alguna manera, es un suplemento
nutricional, no es como tal un suplemento, pero la gente lo consume a veces de esta manera, que nos ayuda mucho en la regulación del ciclo sueño-vigilia, del ciclo circadiano, y esa regulación ayuda de manera importante, o sea, descansar bien y tener organizado nuestro horario de estar despiertos cuando es de día y dormir cuando es de noche. Es muy útil para que nuestro cerebro funcione bien y de esta manera no tengamos alteraciones a nivel de la ansiedad. Entonces, nosotros no tendríamos por qué consumir adicionalmente melatonina si tenemos unos hábitos de sueño adecuados. Pero puede ser que si por alguna situación, por ejemplo, porque hacemos turnos o porque viajamos y tenemos jet lag o por alguna razón, podríamos apoyarnos en el consumo formulado de melatonina para regular nuestro sueño y de alguna manera así también regular nuestro manejo de la ansiedad, ¿no? Y otra de las Así cosas es. que, digamos, son tradicionalmente conocidas por nuestras abuelitas y se han traído de generación en generación es el uso de algunas aromáticas o hierbas que son útiles para el manejo de la ansiedad. Si bien estos son llamados ansiolíticos menores, porque no son como tal, no controlan como tal un trastorno de ansiedad o una crisis de pánico, sí tienen alguna utilidad en manejar ciertos estados nerviosos. Entonces ahí es donde encontramos la manzanilla, la menta, el tilo, el cidrón y todas esas hierbitas que de alguna manera ayudan porque tienen un impacto en un neurotransmisor que regula la ansiedad, que es el GABA, un impacto muy pequeñito, no podemos decir que nos podemos medicar con eso, pero sí nos ayudan en ciertas infusiones, entonces podríamos tomarlas a manera de bebida caliente o como tú le dices a veces, bebida de confort, y ayudarnos un poquito al manejo de la ansiedad entre comidas o como sobremesa en algunos momentos, ¿no? Ujú. Como un buen apoyo. Podríamos utilizarlos teniendo muy claro que nunca van a reemplazar el manejo con si se necesitan los medicamentos. Digamos que está indicada para situaciones de ansiedad Ajá, menor, de momentos estresantes. Podemos apoyar en eso. exacto. Bueno, ahora Y, y, para... y también ahí de pronto quisiera agregar una cosa que es importante. Yo creo que también una de las preguntas que nos hicieron es que esto tampoco va a reemplazar esa ansiedad por comer en la tarde, ¿no? O sea, no es que si yo tengo ganas de comer, entonces me voy a tomar estas agüitas para no comer, ¿no? uh -huh. Sí, porque entonces me lleno de agua Ujú. y finalmente tal vez tengo algún grado de saciedad, pero no le estoy Claro. aportando a mi cuerpo nutrientes. Y bueno, ahora que entramos en ese tema hay una cosa muy importante y es que la hipoglicemia, ¿cierto? La hipoglicemia que se produce cuando no hemos comido, a todos los seres humanos nos produce cierto grado de ansiedad y cierto grado de irritabilidad. Por eso cuando se nos pasa el Claro. almuerzo, nos ponemos mal. Ujú. Entonces, nosotros nos tenemos todo el día a punta de aguas aromáticas, pues obviamente vamos a sentirnos ansiosos porque no hemos comido y estamos en hipoglicemia. Y cuando estamos en hipoglicemia, eso quiere decir que tenemos el azúcar de la sangre bajito, pues nuestro Ajá. no funciona bien. Entonces, Ujú. es supremamente importante comer regularmente porque si no nos va a dar ansiedad por pura Claro, física. así Ajá. es. Y entonces aquí va un poco también con una de las preguntas que muchas veces es como, o bueno, con un tema puntual y es con el tema de súper popular, el ayuno intermitente, ¿no? Que obviamente esto muchas veces muestran múltiples beneficios en la parte metabólica, en todo el tema de antioxidantes, de la apoptosis celular, de la prevención del cáncer, bueno, una cantidad como de conclusiones a partir de unos estudios científicos, pero no hay estudios, y lo veía la semana pasada en una publicación aquí por Instagram, que mostraran cuáles eran esos estudios, que también cómo podía llegar a afectar el ayuno intermitente en la salud mental y puntualmente en lo que tú hablabas ahora,
de la ansiedad, ahí sí ansiedad, no ganas de comer, sino la ansiedad, cómo puede dispararse por esto. Pues vean metabólicamente cómo lo explicas tú, en el sentido de la hipoglicemia, cómo puede llegar a afectar Claro, todo esto, claro. ¿no? Todos hemos vivido eso alguna vez cuando tenemos hambre porque se nos pasó la hora de comer, ¿no? Ujú, Bueno, ahora hablemos de algunos de alimentos y particularmente bebidas que tenemos que evitar si sufrimos de ansiedad o si estamos ansiosos. Y ujú, ahí tenemos que hacer énfasis en todas las bebidas que contienen cafeína o teína, como ujú. son el café, la Coca-Cola, Sí, el té negro y todas estas ujú, bebidas energizantes que si bien en algún momento las podemos consumir, porque el café es una buena bebida ocasionalmente, pero que debemos evitar el exceso cuando estamos cursando contra algún trastorno ansioso, así como las bebidas energizantes, que muchas veces las personas que están en dieta, como están débiles porque no han ingerido la suficiente cantidad de nutrientes, entonces se apoyan en bebidas energizantes para tener algo de energía y resulta que estas bebidas tienen componentes que disparan situaciones de ansiedad. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con estas bebidas. ujú. Porque aumentan también la frecuencia cardíaca, llevan muchas veces como que se cree que muchas veces lleva al aumento del apetito, o sea, como que no porque la cafeína aumente el apetito, ojo, sino porque si yo estoy enmascarando mi ayuno con una taza de café, porque abrí la nevera, tenía ganas de comer y yo, no, es una regla, no puedo comer, bueno, todas las cosas que hay por no comer, la razón que esté detrás, y me tomo el café. Y después de tomarme el café, inmediatamente, pues, no sé, me da lo que tú decías, me da una saciedad de X tiempo porque me llena la capacidad gástrica con líquido, pero de alimento, de nutriente, de fibra, de proteína, de lo que sea, no me llena, porque pues no, eso no lo aporta el café. Entonces inmediatamente voy a tener una sensación de saciedad, una sensación de hambre que me suma, "Ay, pero si ya me tomé un café, ¿cómo es que no voy a dejar de, no, cómo no voy a seguir teniendo hambre? Pues porque no comí. Y adicional el efecto que tú dices de aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y en algunos pacientes, o bueno, en todos los seres humanos, ciertas sensaciones corporales disparan percepciones de ansiedad. Entonces, sentir el corazón acelerado o cualquier síntoma a nivel precordial, como un dolor precordial, automáticamente nos da ansiedad porque la interpretamos como un riesgo de que algo malo está pasando en nuestro corazón. Entonces, simplemente una aceleración del ritmo cardíaco nos puede disparar una ansiedad. Entonces, es muy importante cuidarnos de eso. Aquí nos preguntan que si la valeriana puede ayudar a una crisis de ansiedad. ¿A una crisis de ansiedad como tal instaurada? No. Puede ayudar a un momento ansioso, ¿sí? A una situación de estrés, pero una crisis de ansiedad como tal, como está definida y de las que vamos a hablar en estos días, no puede ayudarnos. Bueno, vamos a ver si alcanzamos a contestar algunas de las preguntas que nos hicieron. A mí no me sale ninguna pregunta. No, a mí me ha salido al momento de comer, lo mejor es comer lento por la digestión. Bueno, ese sería otro tema, pero la idea no es ni comer lento ni comer rápido, es comer a una velocidad social, a la velocidad que las personas comen y dependiendo también de la necesidad del momento, porque hay momentos de comida en donde puedo comer despacio porque estoy conversando, pero hay otros momentos en donde tengo que comer un poco más rápido. Pero Ujú. bueno, me preguntan qué porcentaje influye la alimentación en la ansiedad. Si bien no lo puedo poner en términos de un porcentaje como tal, lo único que puedo decir es que influye muchísimo, muchísimo, como Ujú. lo he venido diciendo. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo dejar de comer si estoy llena y aún así tengo ansiedad? Probablemente si estás llena, tu cuerpo ya está hablando y te está diciendo que es suficiente. Entonces, de Mm, alguna forma, tenemos que escuchar lo que nuestro cuerpo nos dice y eso que llamamos ansiedad, tenemos que gestionarlo de una manera diferente porque la ansiedad, estamos a veces equivocados en manejar la ansiedad con comida y pues finalmente la ansiedad es una emoción y la comida es un alimento, no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Entonces tenemos que buscar estrategias para manejar la ansiedad como emoción
que no tengan que ver necesariamente con la comida, con respiración, con relajación, con distracción o con otras estrategias, dependiendo de cada caso, que nos ayuden de verdad a manejar la ansiedad. La comida lo que nos ayuda a manejar es nuestra nutrición o nuestra hambre en algunos casos, pero la ansiedad no se resuelve con comida. Si se resolviera con comida, uno de los objetivos de este live hubiera sido decirles, bueno, cuando usted se sienta ansioso, coma esto, esto y esto y esto. Y en realidad, pues, la ansiedad no se resuelve con un tipo de comida puntual. Si uno ya está lleno, el cuerpo le está diciendo, es suficiente, tienes que parar aquí, ¿no? Bueno, creo que puedo escoger qué voy a comer cuando tengo ansiedad para bajar, para disminuirla. Entonces, ¿qué? No. ¿Qué creo que debo escoger que voy a comer a causa de la ansiedad para disminuirla? Entonces, una cosa importante a tener en cuenta aquí es evitar la ansiedad o disminuir la ansiedad no es útil. Lo vamos a aprender también a lo largo de este mes. Porque entre más cosas hagamos para evitar una situación ansiosa, lo único que hacemos es que la perpetuamos más y la mantenemos más. Cuando evitamos situaciones que nos generan angustia, por ejemplo, cuando evitamos subir al ascensor porque nos da mucho miedo, entre más lo evitemos, pues más miedo nos va a dar, ¿cierto? Entonces, así funciona con todo. La ansiedad no tenemos que evitarla, la ansiedad tenemos que cursarla y gestionarla adecuadamente para que no nos lleve a hacer cosas inadecuadas. Si nosotros, por ejemplo, en este caso, supongamos que algún alimento nos da angustia y lo evitamos, lo único que estamos haciendo es que cada vez esa ansiedad que se presenta asociada a ese alimento aumente más y más. Entonces, no tiene sentido que intentemos disminuir la ansiedad o evitarla. Lo que tiene sentido es que la permitamos que se dé y que se extinga, porque en algún momento se va a extinguir, y que no busquemos evitarla, particularmente cuando se trata de algún alimento. No. Bueno, ¿qué alimentos se pueden comer para controlar la ansiedad? Bueno, un poco todos los que hablamos hoy, pero lo que tenemos que hacer, digamos, la conclusión fundamental es para manejar la ansiedad tenemos que estar bien nutridos y para estar bien nutridos tenemos que comer bien. Y no aguantar hambre, en términos coloquiales. Entre más hambre aguantemos y más restringamos, pues más ansiedad nos va a dar. Entonces, Exactamente. comer lo que puedas comer, lo que debas comer y lo que quieras comer. Y de las ganas que te dé comer, porque muchas veces está como están estas reglas de no me puedo comer, no sé, un dulce, no me puedo comer una fruta en la tarde, y si tengo ganas a esa hora, ¿qué hago? Pues probablemente sí me va a aumentar lo que al principio no era una ansiedad, sino creía que era ansiedad por comer fruta, eran ganas de de comer fruta. Mi cuerpo me lo estaba pidiendo, ese día tenía más sed, entonces quería una fruta que tuviera mayor contenido de agua, bueno, lo que sea, la razón que estuviera. Pero al tener esa regla en la cabeza de no me puedo comer una fruta después de las 4 de la tarde, ahí sí puede ser que me empiece a generar ansiedad por no cumplir la regla estricta que tengo de no comerlo, de comer a X hora la fruta determinada, ¿no? Exactamente, exacto. Esa rigidez es lo que nos puede producir ansiedad. Esta pregunta me parece interesante. En la tarde noche me da por comer de más, eso me tranquiliza. Eso puede afectar la taquicardia o sudoración que a veces me da. Probablemente no afecta como tal la taquicardia o sudoración. Lo que sí es cierto es que si comer me tranquiliza es porque estoy haciendo un mal manejo de mi ansiedad. ¿Sí? Tengo que buscar mejores estrategias para manejar la ansiedad diferentes a comer, a menos que es que yo esté en un estado de hipoglicemia porque llevo, no sé, 10 horas sin comer y necesito comer para recuperarme, pero comer de más no es un adecuado método para manejar la ansiedad, tengo que buscar alternativas mucho más funcionales que esa, ¿no? Cuando se vuelve frecuente el tema de todo el tiempo estoy comiendo para sentirme mejor, pero por ejemplo, si yo como para sentirme, no sé, tengo frío y me como algo, ¿cierto? O si estoy, no sé, baja de nota y me voy a comer una cosa, ahí, ¿cuál sería como que acá también vi una pregunta que me llegó hace poquito y la tenía escrita y no te la había comentado también, que ¿qué pasa cuando una persona
como que, ¿qué pasa cuando como algunas cosas? No me pasa todo el tiempo, pero me hace sentir mejor. Claro, hay alimentos que a uno lo hacen sentir mejor. Por ejemplo, uno está como medio aburrido y se come un helado, automáticamente se siente un poquito mejor, ¿cierto? Ujú. ¿Cuándo es normal? Cuando la única manera que tengo para sentirme Mm. mejor es comiendo, ¿sí? Pero Ah, casualmente cuando me quiero como consentir o quiero comer algo de lo que tengo antojo o quiero salir con mis amigos a pasar un buen momento y además comer eso particular, o cuando disfruto algo que me gusta mucho comer, está perfecto. El punto es cuando mi única manera de manejar la ujú, ansiedad es con comida. Ahí tenemos un claro, problema. Nosotros tenemos que tener un arsenal lo suficientemente diverso de estrategias que nos ayuden a manejar la ansiedad. Y eso claro. se asocia con la pregunta que me hicieron aquí, es cómo manejar la ansiedad que me da el síndrome premenstrual o los antojos. Y allí es una situación puntual y es en Ujú, el cuerpo de alguna forma te está pidiendo ciertas cosas que en ese momento del momento del síndrome premenstrual, de los días premenstruales, tu cuerpo necesita. Y ujú, probablemente tu cuerpo necesita energía para trabajar todo lo que requiere un periodo menstrual y la energía la tenemos de los carbohidratos. Entonces, seguramente tu cuerpo te está pidiendo esos carbohidratos adicionales de alguna forma, ¿sí? Tu cuerpo te está hablando. ¿Cómo hacer que no se nos salga de las manos? Porcionarlo, comerlo acompañadamente, hacerlo de ujú, manera consciente, digamos, ujú, una conciencia del aquí y de la hora, de qué me estoy comiendo, por qué me lo estoy comiendo, cuánto me lo estoy comiendo, lo disfruto, con eso no se me sale de las manos, pero si mi ujú. cuerpo me está pidiendo eso es porque probablemente en ese momento mi cuerpo necesita un soporte adicional de energía o de cualquier nutriente puntual. Entonces no está Ok. mal comerlo, sino que hay que regularlo de alguna manera, ¿cierto? Y no darnos paso Ujú, porque me comí 3 chocolates porque tenía la menstruación. No, eso no ujú. nos hace ni débiles, sino simplemente nuestro cuerpo lo necesitaba. Bueno, creo que se nos va acabando el tiempo. Hay otra pregunta que me gustó mucho y es, ¿qué opinan del hambre emocional? Bueno, el hambre emocional en mi concepto no existe. El hambre es lo que es. El hambre es necesidad de comer porque mi cuerpo necesita comida. Lo que existe es esto que estábamos hablando y es manejar las emociones con comida. Y allí es donde tenemos un problema, porque si solamente tenemos esa estrategia para manejar nuestras emociones, ya sea la tristeza, el aburrimiento, la ansiedad, el enojo o inclusive la alegría, tenemos un problema, ¿cierto? El hambre es hambre y nunca, Ujú. digamos, uno no sacia sus emociones con comida, porque no hay forma de saciarlas, por más de que me coma un cerro entero de comida, no hay emoción que sea satisfecha por solo hecho de comer. Entonces, es importante entender que son dos conceptos que, aunque se tocan en algunos momentos, van por aparte. Y el último tip que me parecía importante antes de despedirnos es que el alcohol es una bebida, por de alguna manera, algo que comemos, que nos puede ayudar a sentirnos más tranquilos en algunos momentos, pero que después, todos lo hemos experimentado en el guayabo, nos produce muchísima más ansiedad. Entonces, si tenemos problemas de ansiedad, tenemos que evitar al máximo el consumo de licor porque eso puede empeorar nuestra ansiedad. No sé si tengas ahí más preguntas. A ver, acá estaba puntual, pero creo que estábamos respondiéndolas. Que comer, por ejemplo, cuando se tiene ansiedad de dulce, y esto me parece súper importante puntualizar, no es ansiedad, de pronto son ganas. Revisa también si estás consumiendo poco dulce, si lo tienes restringido, si lo tienes prohibido. Cuando algo se tiene prohibido o restringido, usualmente uno es lo que más quiere, lo que más le llama la atención, ¿sí? Y, bueno, acá, ¿qué opinan del hambre emocional? Ya lo respondimos. Si uno tiene ganas de dulce, lo que hay que comer es dulce, porque si uno tiene ganas de dulce y Claro. se come brócoli, de todas formas se sigue quedando con las ganas de dulce y después se come todo el dulce que se le atraviese. Entonces, si tienes ganas de algo, cómetelo. Lo importante es comerlo en una porción adecuada, haciendo conciencia de lo que estoy comiendo y del momento de comer para que no se me salga de las manos
Idealmente, si me puedo comer eso acompañadamente para que me pueda regular socialmente el momento de comer, mejor. Porque nada más rico que comerse un antojo bien acompañado. Pero comerse un antojo uno solo, pues no es tan chévere como comérselo acompañado. Entonces, si te da antojo de algo, cómete ese algo, guárdalo en un momento, ya sea en una comida principal o en uno de los refrigerios, para que tengas una porción adecuada y trata de hacerlo en compañía, pero no te quedes con el antojo porque después es peor, ¿no? Exactamente. Bueno, creo que contestamos muchas de las preguntas. Ah, bueno, había una última que me parece muy importante y ¿es verdad que debo evitar el consumo de azúcar porque aumenta la ansiedad? Y en realidad, no, volvemos al punto que no debemos evitar ningún alimento por todo lo que hemos dicho, porque restringir cosas nos desnutre o nos malnutre, y por otro lado, porque nos deja con esa sensación de antojo permanente y de ganas que se nos puede desbordar en algún momento. El Así azúcar es. está muy satanizado y algunas veces es calificado como tóxico y al igual que ningún alimento que se consuma en adecuadas proporciones es tóxico. Entonces podemos consumir el azúcar con la frecuencia necesaria, con las cantidades necesarias, teniendo la tranquilidad de que no vamos a sufrir de ansiedad por nada del mundo. ¿Mm? Así es. Ujú. Bueno, me encantó tenerte, este tema me encantó para que habláramos de cosas diferentes a las de siempre y espero que le hayamos podido resolver muchas dudas a todos los que estuvieron hoy con nosotros. De nuevo, Súper. muchas gracias, Muchas Joa. gracias. Muchas gracias por tu invitación y para mí siempre es súper emocionante compartir estos espacios, poder seguir educando en lo que nos gusta, en lo que nos, digamos que es nuestra pasión y creo que es seguir como aportando tantas cosas en tanta desinformación que hay y poder ayudar, así sea un poquito, a todas las personas que nos escuchan hoy. Ajá, bueno, que Muchas estén gracias. muy bien. Saludos, Alejandro. Bueno, chao, que estés muy bien. Feliz Chao. noche. Chao.